más vas a escuchar. Y la verdad que no era mi caso, o sea, ella dejó de cursar porque yo no era el profesor iluminado, sino más bien ordenado. Y ustedes van a contar durante las clases con una literatura a la cual van a tener que volver sí o sí. Entonces, en estas primeras clases vamos a tener todavía algún tipo de desarrollo más teórico, una clase un poquito magistral, por decirlo de alguna manera, donde vamos a ir haciendo referencia a imágenes, a nociones, a conceptos específicos, cosa de tener las pautas que ustedes deben tener en cuenta para poder estudiar. Pero la lectura en los textos va a ser fundamental, o sea, yo no puedo entrar a considerarme más intelectualmente más potente que Gombrich, que Argan, que Bourdieu, que Satonji, que cualquiera de las historiadoras o estetas que han abordado estos textos. Para mí lo ideal es, o por ejemplo Gastón Duprat, que es un realizador que ha hecho un magnífico, realmente bello documental sobre León Ferrari, por ejemplo. Entonces, yo prefiero compartir ese material, ordenarnos. Estas clases van a servir para ordenarnos. En este caso, como es la primera, no estoy leyendo el chat. ¿Qué necesita? Profe, si te parece que grabamos en el centro de estudiantes, sí, por favor. Sí. Y lo antes posible. Entonces queda todo esto que le estoy explicando y no tengo que volver a reiterar durante todas las clases, o por lo menos desde la segunda, tercera o cuarta clase, donde voy a ir mermando mi intervención y mis exposiciones. ¿Por qué? Porque van a consistir en una bitácora de lectura generalmente. O sea, para poder abordar los temas van a tener que producir esa lectura o la observación de documentales o la escucha de algunos audios que seguramente iremos mandando, y la observación, por sobre todas las cosas, de las imágenes que vamos a ir acercándole a través de los PowerPoint. Entonces, voy a comenzar la presentación. A ver, vamos a mostrar ahora. Ahí, compartir. Y ahí ustedes van a poder ver, ¿cierto? Bien. El día de hoy vamos a desarrollar algunos fundamentos que se encuentran en la unidad número 1 de Historia, Arte, Estética, Cultura, Arte y Cultura. Esta imagen que ustedes ven ahí se llama La Victoria Alada de Samotracia. Es una imagen para mí, forma de las más bellas, y allí hay una especie de dicotomía o de paradoja, mejor dicho, en cuanto a lo que nosotros tendemos a comprender por lo que es la historia del arte. Es una imagen absolutamente incompleta. El tiempo ha hecho que perdiera sus partes, pero aún así conserva bajo nuestras nociones para mí, un gran grado de belleza. Entonces, esta imagen, a la cual le falta una cabeza, o sea, su cabeza, podría faltarle 2 o 3, porque en el arte no estamos atados a una representación mimética solamente. Le falta su ala. Esta imagen era parte de un barco, era la proa de un barco. Iba surcando los mares y resulta ser de que apareció incompleta, así todo. Es parte de una de las imágenes emblemáticas del Museo del Louvre. Esa imagen en el Museo del Louvre realmente impacta, conmociona. La gente nos quedamos observándola en una escalinata de manera realmente ensimismados y sin importarnos el tiempo que transcurra. Hoy vamos a tratar de reflexionar un poco acerca de esas nociones de lo que nosotros creemos o nos han constituido en el término, sobre todo, de belleza. Es algo que en Gombrich vamos a encontrar de manera muy, muy preocupada el desarrollo de ese concepto, y sobre todo de la actividad artística. La belleza es uno de los componentes
de la actividad artística. Y en Bourdieu vamos a encontrar lo relacionado con, en su introducción, lo relacionado con las estéticas relacionales que tienen que ver con estéticas contemporáneas. O sea, vamos a hacer un salto entre la preocupación que tiene Ernst Gombrich en tratar de comprender lo que es el arte y los artistas en la historia o en el arte, en la actividad artística, para pasar luego a la preocupación de Gombrich es en torno al arte moderno, ¿sí? Porque tendemos a enjuiciar muy profundamente al artista moderno y a sus expresiones artísticas. Sin embargo, dice que en otras formas y en otras manifestaciones del ser humano no tendemos a enjuiciar tan potentemente, para luego tratar de comprender así, lo que Nicolas Bourdieu plantea como estética relacional, la estética contemporánea, la de fin de siglo y principios del XXI, cómo se vienen planteando en los espacios artísticos esto. Como literatura necesaria de leer, todavía no está subida a la plataforma de Univirtual, pero sí vamos a acercarlo uno de las unidades de Terry Eagleton que habla sobre los conceptos de cultura. Para comenzar debemos definir de cierta manera lo que se considera historia. Desde el campo científico y literario vamos a concebir a la historia como la exposición sistemática de los acontecimientos del pasado, ¿sí? Nadie hace historia desde el presente, porque el presente es inacible. O sea, cuando nosotros acontecemos, estamos dejando ya esos acontecimientos al pasado. Por lo tanto, es la recuperación de ciertos hechos del pasado para exponerlos sistemáticamente, y nunca van a ser del futuro, nunca van a ser, la historia nunca se va a ocupar del futuro. De eso se ocupa la ciencia ficción como un género literario. Ahora bien, también hay quienes plantean que la historia es un género literario, es una construcción discursiva acerca de lo que nosotros vamos a encontrar, que ciertos o cuales escritores, personas, o varones, mujeres que han ido recuperando, poniendo el acento sobre ciertas características o ciertas cosas, acontecimientos del pasado, dejando y olvidando otros. Desde el punto de vista cotidiano, la historia es el desenvolvimiento de la humanidad, de la vida de la humanidad en el tiempo. O sea, es el acaecer, es el acontecer, es el transcurrir, ¿sí? Para eso, esa acepción de la historia, todo es historia, todo nuestro acontecer, por más insignificante que sea, pasa a formar parte de la historia. Pero claro, no todo va a ser recuperado, ni sirve para el común, ¿sí? Nos sirve para el colectivo. Entonces, de acuerdo a cada uno de los colectivos, lo que va a hacerse es tender a hacer una exposición sistemática, una recuperación sistemática del pasado. También podemos decir de que la historia se puede definir por sus límites geográficos. O sea, nosotros vamos a tener una historia local, una historia regional, una historia nacional, una historia universal. Si aún hoy todavía hay quienes pretenden construir una historia universal, esto ya cada vez está quedando más en desuso, digamos. O sea, cada vez se está apelando a una sistematización de los acontecimientos, en la recuperación de lo que es el pasado compartido entre las personas, más a nivel local, regional. Inclusive, por ejemplo, la UNE ofrece una especialización en historia regional, justamente como uno de los, no solamente por un tema de escala, sino como una propuesta bien clara acerca de dónde acaece y dónde acontece la vida, dónde los colectivos se construyen. Y de ahí sí tener algunas pretensiones de la construcción de ciertas historias nacionales, pero más que nada creo que se amplía
y se va ampliando la escala de región, o sea, porque, por ejemplo, nosotros conformamos una región bien distinguida entre lo que es la historia, por ejemplo, patagónica o lo que puede compartir el sur de nuestro país con el sur de Chile, o una historia más pampeana que la puede compartir las provincias centrales de la República Argentina, el Uruguay y cierta parte de Brasil, o una historia más del Chaco paraguayo, que la conformamos estas provincias del NEA, cierta parte del norte del país, Paraguay y una parte, por ejemplo, de Brasil. Entonces ahí me parece que, bueno, lo del Brasil puede quedar por fuera todavía, pero pese a que en esa historia compartida muchas veces al Chaco paraguayo lo ha afectado esas alianzas desarrolladas, por ejemplo, con Brasil como un componente político, estratégico muy, muy fundamental en ello. Por su contenido, la historia también puede ser historia del arte, historia de la ciencia, historia de las costumbres, historia de las mujeres, historia de los hombres, ¿sí? Historia de los niños o de la niñez. Así, diferentes tipos de historias pueden ser definidas por su contenido. Ustedes saben que me pueden interrumpir, hacer preguntas cuando lo requieran. No lo hagan por chat porque yo estoy en una presentación y no los puedo ver en el chat. Por favor, habilitan su micrófono al menos e intervienen, por favor. La historia la vamos a tener divididas en edades, o sea, historia clásica, historia antigua, historia moderna, historia contemporánea, prehistoria, ¿sí? Son parte de todas las periodizaciones, las grandes periodizaciones que pueden haber. Aún así, en la historia regional, nosotros vamos a tener también periodizaciones, diferentes tipos de edades, dentro, por ejemplo, de todo lo que es la historia colonial, podemos tener una primera aproximación, o en la costa del Uruguay podemos tener un periodo correspondiente a la etapa jesuítica, compartida con cierta parte del Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia. Está una etapa jesuítica, una etapa posjesuítica. Sin embargo, nosotros en Corrientes Capital no tenemos una periodización de ese tipo. Nosotros vamos a tener otro tipo de edades, o sea, el momento de la colonia española, la criollización, la etapa de la independencia, y así diferentes tipos de edades o periodizaciones dentro de la misma historia. Las fuentes de la historia, ¿sí? Básicamente, aunque nos lleguemos a asombrar en algún momento, la tradición oral es una de las más ricas fuentes de la historia. Las memorias, las crónicas, los monumentos, los muebles, los trajes inclusive, la fotografía como más contemporánea de mediados del siglo XIX, también es una fuente fundamental en la construcción de esa historia. Y estoy hablando de que la historia se construye y se reconstruye, ¿sí? En visitas y revisitas a estos documentos, pero tiene justamente un especial interés y regodeo en los documentos escritos que se guardan en los archivos, porque los archivos van generando una serie de procesos en los cuales las personas, los colectivos humanos van decantando lo que considera importante para conservar, pero no están exentos de las políticas, de las políticas que justamente la memoria como el colectivo van estableciendo. Y es así que no es que llega cualquier tipo de documento, sino lo que es. En general, las clases dirigentes o las personas o los colectivos que ejercen poder van a ir determinando que esto es importante conservarse en tal o cual archivo. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la historia? La geografía, la cronología, la paleografía, la filología y todo tipo de ciencia específica que van a aportar diferentes tipos de datos a la construcción y a la reconstrucción histórica. La arqueología, la sigilografía, las numismáticas, diferentes tipos de ciencias o cajas de herramientas, podríamos decirlo, en el caso de la historia. La historia también se constituye en ciencia auxiliar
de otros, como la geografía mismo, la sociología, el arte, muchas veces se nutre de la historia. ¿Mm? A partir del siglo XVII y XVIII se ha ido imponiendo una historia documental sometida a una rigurosa crítica para asegurar esa autenticidad de los hechos, o sea, una exacerbación de que lo que no es documentado a través de fuentes escritas no puede ser considerado historia. Sin embargo, también más contemporáneamente, lo que se ha intentado es recuperar algunas otras fuentes, como las fuentes orales, como le mencionaba anteriormente. La historia literaria, esa que nosotros conocemos, por ejemplo, un típico ejemplo de la historia literaria es la Odisea o la Ilíada, ¿sí? De las fuentes clásicas, son historias que han sido relatos literarios que no hemos aprovechado. La Biblia también es una historia de cuño literario. Ahí hay un relato que no está basado en la demostración de las fuentes, ni tampoco de comprobar que los datos son fidedignos. O sea, ahí quien quiera hacer historia también puede ir a encontrar una fuente, una historia de corte literario. Se ha ido también ampliando las nociones de historia. Recuerdo que cuando yo iba a la primaria había una historia, una colección de historia universal que la visitaba frecuentemente, que era la historia universal de Carl Gimbel. Y en ese caso había un regodeo, un ensimismamiento a los hechos, ¿sí? En una historia de los hechos y de los hombres. En cambio, a medida que ha pasado el tiempo más, yo tengo 47 años, así que hagan por lo menos una proyección de 4 décadas, y en ese caso me parece que ha ido primando una historia de la civilización o de ciertos aspectos donde, por ejemplo, los factores económicos, el progreso científico, los movimientos de las ideas, etcétera, han ido configurando diferentes tipos de acercamientos y construcciones y reconstrucciones históricas. Hoy se concibe la historia como una disciplina científica, sí tiene sus propios métodos y sus propias ciencias auxiliares e instrumental metodológico, propuestas metodológicas que tratan de dilucidar los procesos que ocasionaron los acontecimientos, tanto de la vida pública como de la vida privada y su posterior configuración en el devenir de la humanidad. También es cierto que, por ejemplo, a medida que avanzan diferentes tipos de propuestas metodológicas en el campo de las ciencias sociales y humanas, también empiezan a tener espacios algún tipo de construcción de historias participativas, por ejemplo, habladas en primeras personas por los propios pueblos, por las propias integrantes de esas comunidades que van siendo protagonistas o actores de reparto de esa obra. Así, por ejemplo, una propuesta que puede venir de la mano de la autoetnografía, o sea, cómo el científico puede contar qué está pasando en la sociedad a través de su propia vida. Eso también es una propuesta que la etnohistoria va admitiendo, aunque sea resistido por los historiadores más tradicionales. Es así que nosotros tenemos allí una historia del arte, ¿sí? Aparece la historia del arte como una rama de la historia de la humanidad que se define por una temática específica, a lo cual vamos a empezar a estudiar diferentes tipos de emergentes, y ahí hablamos de artistas, de obras, de movimientos, de performances, de acciones específicas que van a dar la posibilidad de ir mirando qué es lo que acontece en ese campo del ser humano, del ser humano, que constituye toda una dimensión especial de las prácticas humanas bien diferenciada de otras como la ciencia, la religión, la filosofía, la economía. Si bien están muy mezcladas y aparecen atravesadas por todos otros campos.
esos emergentes ocasionan un tipo específico de pensamiento, que es el pensamiento artístico creativo. Y justamente ahí está uno de los límites observables de la cultura y uno de los más laxos y permisivos de la cultura. O sea, no hace falta matar para poder generar el cuadro de un asesinato, ¿sí? Entonces el arte permite esos ensayos que muchas veces la ciencia no puede ser tan laxa porque no permite cambiar ninguna concepción que no sea comprobable a través de cierto método. Sin embargo, la ciencia se permite, sin embargo, el arte se permite esta permeabilidad en la forma del pensamiento y ensayar otros mundos posibles. Así como la historia de la ciencia explica la concatenación de acontecimientos que posibilitaron los avances científicos socioculturales ocasionados por un tipo de pensamiento específico, que es el pensamiento científico, la historia del arte va a ir dando una interpretación, una serie de interpretaciones respecto al pensamiento artístico creativo. Eso. ¿Alguien me dice si se está escuchando bien, si se puede comprender lo que estoy explicando, por favor? Sí, profe, se escucha y se entiende bien. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo le quiero decir a los que están intentando conectarse que yo estoy aceptando a todos los que me piden, ¿eh? Capaz que es por, no sé si por el internet o porque piden de a muchos que no me aparecen todas las solicitudes, pero y medio que recién salí y volví a entrar también. Así que si hay amigos que quieren ingresar, que sigan pidiendo. Bueno, estamos a full el WhatsApp avisando. Bien, con respecto al arte en sentido lato, en sentido directo, es la disposición o actitud, la disposición o aptitud, ¿sí? De ser apto para hacer alguna cosa y en consecuencia el conjunto de reglas o preceptos para conseguir el mismo fin. Cuando decimos tiene arte para tal cosa, tiene que ver con la aptitud, ¿sí? Y la disposición para hacer tal o cual cosa. Tiene cierto arte para la danza, ¿sí? O para las relaciones humanas. O sea, estamos hablando de la condición, de la aptitud y la disposición para hacer algo, más allá de que sea algo artístico. En sentido más estricto, el arte es la elaboración o creación de alguna cosa. Esta creación puede ser de objetos de valor esencialmente estético. Básicamente, ahí hay como una cierta premisa, o sea, porque nosotros hemos tenido ciertas manifestaciones artísticas, recuerdo, y alguno conocerá seguramente, La Fuente de Marcel Duchamp. Sí, La Fuente no es más ni menos que un migitorio, o sea, un migitorio es un orinal, un artefacto que se coloca en los baños generalmente públicos, que es para orinar de pie los varones, ¿sí? O quien tenga esa disposición más allá de su género de orinar de pie. Eso fue reacomodado de cierta manera tras la Primera Guerra Mundial como un objeto en un museo. Y resultó que ese objeto, que es de corte funcional, biológicamente necesario en ciertas sociedades, eso se transformó en un objeto estético y se llamó La Fuente. El cambiarle el nombre, el resignificar eso, La Fuente, hizo que el objeto que generalmente, o sea, no tuvo más que la intervención consistió en lo que está de manera vertical, ponerlo en horizontal y denominarlo La Fuente. Ese cambio, ese giro semiótico respecto del objeto, lo transforma en un objeto artístico. ¿Y por qué? Porque pasa a cumplir una función específica, esencialmente estética. En el primer caso tenemos las llamadas artes prácticas, utilitarias, industriales o de aplicación, en el caso de poder generar algo que sirve o está dispuesto para algo, ¿sí? Y en el segundo caso, las bellas artes y las artes decorativas. Fíjense que ese mismo objeto, el urinal o el mingitorio,
cuando pasa a ser denominado y puesto como una fuente, va y migra de los campos prácticos del ser a estos campos de las bellas artes y las artes decorativas. Gombrich justamente se cuestiona todo este tema de qué es el arte y qué va a ser considerado arte. En su introducción, en este libro, que yo ya les coloqué el archivo, este es el libro, ¿sí? Es un librito bastante gordo, no van a leer todo, pero van a leer gran parte, los que quieran aprobar la materia seguramente. Él va trabajando en su introducción varios aspectos. Dice que en el arte moderno, básicamente, que es el que más se cuestiona, se pone en tela de juicio, se resulta de manera muy crítica por el tipo de propuestas que van haciendo los artistas. Él dice que no existe una historia del arte con A mayúscula, ¿sí? Porque está destinada, como les comentaba en la primera clase pasada, está destinada a ser un fantasma, una serie de espectros que están muertos generalmente cuando se los consolida como arte con A mayúscula. Existen expresiones artísticas y existen artistas. Y que esto es lo interesante de abordar, ¿sí? Esto es lo interesante de estudiar, dice Gombrich, justamente porque una de las cosas principales que tenemos que hacer es contextualizar cada una de estas expresiones artísticas y a estos artistas y comprender principalmente que para poder observar, para poder disfrutar del arte, hay que ir con una mirada prístina, prácticamente en blanco, siempre inocente, para tratar de comprender lo que ese artista está tratando de expresar, más allá de si se parece o no a esa existencia de los objetos en la realidad. Y una de las cosas que va a hacer hincapié él es justamente en que el concepto de belleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Él analiza a través de la represión, a través de la representación que Rubens hace de su hijo, esa devoción y ese concepto de belleza tan cercano a lo que nosotros podemos concebir. Sin embargo, dice que Durero, con la misma admiración y la misma idealización, puede llevar a haber representado a su mamá. Y aparentemente nosotros vamos a tender a considerar que la imagen del niño es mucho más bella que la imagen de la madre. Y sin embargo, no tiene nada que ver con la calidad artística, sino por todo lo contrario. O sea, en las dos habría tanta calidad artística que no tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos o fuimos incorporando acerca de la belleza. ¿Sí? Si hacemos un esfuerzo de mantener la mirada en la imagen de la madre, ¿sí?, de Durero, vamos a poder comprender el estudio. O sea, detrás de las expresiones artísticas hay un trabajo, dice Gombrich, y eso es lo fundamental de comprender en las expresiones artísticas. Trata de comprender la expresión artística, un artista tiene que tratar de comprender el trabajo que hay detrás. ¿Sí? Si hay un trabajo, seguramente habrá una expresión artística digna de ser respetada. Entonces, en esa comparación que hace entre la imagen de Rubens y de Durero, dice que tal vez sea la de Durero, sí, la de Rubens, sí, la de Durero, perdón, la de la señora, la mamá de Durero, sea tal vez inclusive hasta tan bella como la del hijo de Rubens. ¿Por qué? Porque hay un estudio de la decrepitud, de la ancianidad y de la expresión en esa carbonilla que realmente trasciende mucho más allá de las formas perfectas o las formas aceptadas como bellas en nuestras sociedades. Y que esto va cambiando a lo largo del tiempo.
Sobre todo porque hemos tenido nosotros un gen, fuimos engendrados en una cultura o preferimos pensar eso, en realidad preferimos aceptar nuestra gestación en la cultura clásica grecolatina, donde la mímesis fue fundamental. La mímesis es ese proceso por el cual intentamos que la representación sea lo más parecida al objeto de la naturaleza. Entonces, una de las cosas que tendemos a ensalzar y a sobrevalorar es lo meticuloso y lo minucioso en la representación. Así, esta imagen del conejo también de Durero, o de esta liebre, mejor dicho, porque las orejas ya son, creo que son de liebre, esa representación minuciosa nos parece muchísimo mejor que esta representación que se hace de este elefante, que en pocos trazos de una carbonilla puede traducirnos esa textura y esa rugosidad que tiene la piel del elefante. ¿Qué es mejor? ¿Qué está mejor hecho? ¿El conejo o esa liebre de Durero o ese elefante de Rembrandt? Creo que las dos tienen justamente la singularidad de tener sus fortalezas puestas en diferentes lugares. Obviamente que la genialidad de ese trato meticuloso que puede llegar a tener Durero es equivalente al poder de síntesis y a la colocación perfecta de cada uno de los trazos que tiene ese elefante para poder ser representado en su piel y en su aspereza y en sus diferentes dimensiones. Sí. Lo que decía el texto era que los dos tenían ese mismo valor, digamos, pero lo que se trató de mostrar en el elefante es la sequedad de la piel, digamos, que es lo que se genera cuando se ve. Sí. Pero también en que tenemos que tratar de comprender cuál es el objetivo del artista, básicamente, y no siempre la mímesis, o sea, esa meticulosidad que va a tener algunos artistas en representar lo más fidedigno posible lo que está viendo. O sea, la representación es eso, representación, o sea, es volver a presentar algo. Y en el caso de la mímesis, que es algo heredado de las culturas clásicas, justamente, tiene que ver con ciertos parámetros que en sí tampoco, y en muchos casos, no tiene que ver con lo que nosotros observamos, sino con las reglas que se nos han impuesto. Y en ese caso, Gombrich va a desarrollar justamente la idea que, por ejemplo, muchas veces nos pautamos en cielos azules cuando los cielos que observamos al atardecer aquí en Corrientes no son precisamente azules, pueden ser violáceos, rojizos, naranjas, verdes, pueden ser de unas gamas tonales tremendamente distintas y colores distintos, pero sin embargo, si a nosotros nos piden la representación de un cielo, generalmente vamos a tender a un celeste, por ejemplo. Y ahí es donde Gombrich va justamente a decir, nadie le cuestiona cuando va a ver una película de Walt Disney que ese ratón no se parece en nada a los ratones. Vamos a la televisión y vamos al cine o a ciertas expresiones culturales sin los juicios intelectuales que se van a tener con respecto a la actividad artística. ¿Sí? Hay mucho juicio, mucho enfrentamiento y mucha crítica a los artistas modernos justamente por pertenecer o estar vinculado a ciertos círculos intelectuales, y esos mismos círculos intelectuales no van a cuestionar una representación como la del ratón Mickey, ¿no es cierto? Hace también un análisis Gombrich acerca de la representación, por ejemplo, que uno de los máximos exponentes del arte moderno hace de esta gallina y de sus pollitos
Pablo Ruiz Picasso. Pablo Picasso va a hacer genialmente esta representación para el caso de las gallinas, pero también va a ser otra, que es la de el gallo cacareando de manera ensimismada, y las dos responden a ciertos objetivos y las dos cumplen con los objetivos de representación que tiene el artista, ¿sí? Más allá de que una se acerque a la caricatura y otro se represente de manera mimética a la gallina y los pollitos. Entonces, dice, hay que tratar de comprender qué quiso decir el artista, justamente, qué quiso expresar el artista antes que entrará a emitir un juicio si está correctamente o no representado. Por supuesto que el texto de Gombrich tiene muchísimo más detalles, ¿sí? Habla de belleza, habla de mímesis y también otro de los grandes temas que tienen que ver con la expresión. Tendemos a tener una idea preconcebida de la expresión y en esto suele ser frecuente tener cierta predilección o no hacia ciertas expresiones. Yo particularmente valoro muchísimo las expresiones íntimas, ¿sí? En el arte. Pequeños detalles, gestos, y hay personas que prefieren lo grandilocuente. Y el problema no es que esté bien o esté mal, el problema es decir o generar un juicio que tal o cual opción expresiva está bien o está mal. ¿Está? Yo tengo ciertos gustos y predilecciones, lo que no quiere decir que haya otros tipos de gustos y predilecciones que también están correctamente desarrolladas por un artista, ¿sí? En esto, por ejemplo, en esto hay un ejemplo bien claro, que es cómo se representaba a los caballos durante gran parte de la historia de la humanidad. Los caballos, para demostrar o para expresar, mejor dicho, que iban al galope, se dibujaban de esta manera que ustedes lo están viendo, con las 4 patas elevadas. Hoy nos resulta las 4 patas en el aire, ese caballo se va a caer, va a tropezar, va a tener cualquier cosa, digamos, cualquier tipo de accidente, porque es imposible concebir una representación de este tipo. Sin embargo, recién cuando surge el estudio a través de la fotografía, que el caballo nunca va a tener las 4 patas al aire, siempre va a tener al menos una tocando el suelo. Una vez que se hizo, aún haciendo este estudio fotográfico, los que empezaron a representar de esta manera fueron tildados de erróneos. Sí se emitió una gran disconformidad con respecto a ese tipo de representaciones. ¿Por qué? Porque intelectualmente, racionalmente, se venía con otro tipo de representación respecto de las carreras de caballo, de las cacerías, de absolutamente todo tipo de iconología relacionada con los caballos. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se aceptara que el caballo nunca tiene las 4 patas al aire, como una representación correcta, ¿sí? Aceptada por todos. Y hoy la imagen pictórica que nosotros vemos en la parte de arriba nos resulta incongruente, falta de veracidad y demás. Lo mismo ha pasado con muchísimos temas, que el artista, por tener una visión inteligente, sagaz, muchas veces renovando la visión, ocupando una visión renovada y una función social y cultural en su región, intenta renovar y por eso es criticado justamente porque representa o plantea los temas de manera renovada. Le decía entonces belleza, mímesis, expresión, y el otro concepto que generalmente sigue primando muy fuertemente es la analogía, ¿sí?
hay sistemas de representación, sí, esta es una representación de San Mateo, escribiendo las Sagradas Escrituras. Esta es una primera representación de Caravaggio, donde él, muy joven, intenta, después de una lectura muy pormenorizada y estudiosa y muy respetuosa de lo que son las Sagradas Escrituras, representar a San Mateo escribiendo, ¿sí? Y no se le ocurre mejor cosa que pensarlo como un hombre adulto, como un hombre trabajador, como un hombre sacrificado, por lo tanto lo va a representar con los pies sucios, con una mano muy tosca, y recién descendido un ángel que le toma la mano y le va enseñando a escribir, porque de por sí tampoco no había cultura letrada en este tipo de santos. Entonces, esta representación, cuando es llevada a una de las principales iglesias de Roma, es resistida y rechazada. Inclusive se guardan solamente fotografías porque ese cuadro se ha perdido. Se guardan solamente imágenes, no sé si es una fotografía, creo que no. Entonces él, como era un muy buen artista, rápidamente se reconvierte y hace esta imagen, que no deja de ser bella, no deja de ser excelente representación de San Mateo, pero se corresponde con la representación que se viene teniendo de las Sagradas Escrituras o de ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, y que es aceptado por los contemporáneos. Esto muchas veces es uno de los recursos que tienen que usar los artistas para ser aceptados en su tiempo. Entonces, esta representación mucho más noble de un santo, inclusive de esta sensación de que el ángel le está dictando y él por su propia cuenta está escribiendo, es lo que análogamente es aceptado en ese tiempo. Esta otra representación, que realmente la que está en blanco y negro, a mí me parece fabulosa y muy afectivamente muy interesante, es lo que no fue aceptado en su momento. Se colgó. Ahí está. Entonces le decía, como para ir recuperando esos conceptos: belleza, mímesis, expresión, analogía, y por último esta idea de goce que se tiene que tener en lo que es las expresiones artísticas, ¿sí? Deberíamos recuperar esta idea de que más allá de que se corresponda o no con todas estas formas canónicas en las cuales nos han enseñado a observar el arte, tiene que primar un goce, ¿sí? No existe mayor obstáculo para gozar de las grandes obras de arte que nuestra repugnancia a despojarnos de nuestros prejuicios. Hay prejuicios como la de el cielo es azul, ¿sí? O que ciertas expresiones no son aceptadas. Debiéramos resignificarlos desde los diferentes lugares y tratar de ver todos con lo más prístino posible. Todo puede ser arte, dice Werner Hoffmann, pues no existe ámbito artístico determinado a priori. El arte, ya se ha dicho en otras ocasiones, es más un concepto convenido que se transmite en el diálogo entre el productor y el receptor, esto es, en situaciones siempre específicas. O sea, hay una convención, hay una negociación, hay una mediación en términos de Martín Barbero, si no me equivoco, entre el productor y el receptor, ¿sí? No solamente existe un productor artístico, también hay en ese proceso de producción, el productor, el receptor, siempre va a mediar las instituciones como los museos, las academias, y diferentes tipos de instituciones que están en el proceso de producción y también sirven de nexo para la recepción. Las obras de arte ya no establecen afirmaciones en lo contemporáneo.
ofrecen posibles experiencias y proponen situaciones en las que ha de hacer una elección. Yo debo, el espectador, el observador, va a ser parte de la delimitación de lo que es y no es arte. Todo puede ser arte, siempre y cuando lo pongamos en contexto y podamos comprender qué tipo de trabajo ha realizado el artista. Los límites categóricos entre un artista y un no artista se han difuminado muy fuertemente. Es necesario, para mi forma de ver, incorporar en la formación de los comunicadores sociales esta dimensión del arte, porque es una, como voy a reiterar por tercera vez, es una de las dimensiones del conocimiento humano que permiten los avances en lo que son los campos de la cultura. La cultura se hace de límite, o sea, todo lo que está dentro es cultura y todo lo que está fuera, podemos decir de cierta manera, es naturaleza. Por eso esos límites que se están ampliando a diferentes partes del universo empiezan a quedar cada vez más expandidos. Y uno de los límites que ha ayudado a esa expansión de las nociones culturales, por ejemplo, del universo, es la ciencia ficción. O sea, una especulación de la literatura audiovisual, por decirlo de alguna manera, que nos ha expandido los límites y nos ha permitido empezar a pensar en otras formas de vida, por ejemplo, inteligente, que no sea la del ser humano. Esto ni siquiera la concepción de Dios tradicional lo ha podido, porque Dios en la representación que hace la Iglesia Católica, ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que Dios tiene forma humana. Sin embargo, se ha emulado, se ha hecho análogo a la representación del ser humano a Jesucristo, como Hijo de Dios, uno en Dios junto con el Espíritu Santo, pero todas las representaciones que se alejan de la forma humana tienen mucha tendencia a ser cuestionadas, por ejemplo. Entonces, en esa ampliación de los campos de la cultura, la filosofía suele ser un poco más laxa, pero tiene todos sus métodos muy rigurosos, el pensamiento científico, la religión, diferentes tipos de conocimientos del ser humano en el cual el arte aparece, como les decía, como uno de los límites más laxos y que permite ampliar esos límites de lo que consideramos cultura. Y los comunicadores sociales justamente van a trabajar en la réplica de los conocimientos, en esas postas que se van haciendo en lo que tiene que ver con el sostenimiento y el acrecentamiento de la cultura. Para seguir, si no hay preguntas, yo paso al texto de Nicolás Gorriú. Con respecto a esto, ¿alguna pregunta? Yo quiero volver estoy en modo no cámara, pero porque parece que así es más rápido y por eso perdón de nuevo a los que no me aparecía en la opción para aceptar. No, con esto de que los comunicadores para mí son el sostén de la cultura, porque para mí los comunicadores ayudan mucho y todo a visibilizar el arte, así que yo creo que nuestro rol como comunicadores, involucrarnos en el arte es como muy fundamental para el desarrollo del mismo. Eso nomás quería acotar. Sí. Para mí o sea, la cultura se hace de comunicación. Si no hubiera comunicación, no se pudiera justamente sostener justamente el tema de la cultura. Y ahí son los profesionales, los comunicadores sociales, los que tienen que intervenir justamente en todos esos procesos y conocer algo y respetar algo del trabajo, de ese trabajo que hace el artista a través de sus expresiones artísticas, es fundamental para poder incidir sobre la cultura y garantizar ciertos aspectos de la cultura. Bien. Yo voy a leer un texto y voy a ir pasando las imágenes como para poder marcar ciertas formas en la lectura de los textos, ¿sí?
Lo que voy a leer pertenece a la lógica relacional la estética relacional de Nicolás Bourdieu, ¿sí? Este es el libro, yo ya se los escaneé y se los envié. Dice, ¿de dónde provienen los malentendidos que rodean el arte de los años 90, si no de la ausencia del discurso teórico? La mayor parte de los críticos y filósofos se niegan a pensar las prácticas contemporáneas en su totalidad, que permanecen entonces ilegibles, ya que no se puede percibir su originalidad y su pertinencia si se las analiza a partir de problemas ya planteados o resueltos por las generaciones precedentes. Justamente, no ha habido a fines del siglo XX una producción teórica o un análisis teórico respecto a la producción artística, y sin embargo ha habido una producción muy fuerte en lo que es la mitad del siglo XX hasta la década del 70, 80 inclusive, que ha optado y ha generado una serie de categorías de análisis, y justamente es esto lo que no... un nuevo arte requiere nuevas categorías de análisis. Sí, ya a principios del XXI existe una serie de enfoques metodológicos que nos permiten otro tipo de lecturas, como por ejemplo los estudios culturales, que nutren a la historia del arte justamente del siglo XXI y permite analizar. Es lo mismo que con estas lógicas estas lógicas relacionales que propone Nicolás Bourdieu, nosotros querramos interpretar lo que es la producción de la Mona Lisa. O sea, está totalmente descontextualizado, es absolutamente impropio analizar con las categorías relacionales lo que tiene que ver con una producción renacentista. Hay que aceptar el hecho tan doloroso de que ciertos problemas ya no se planteen y tratar entonces de descubrir aquello que los artistas sí se plantean hoy. ¿Cuáles son las apuestas reales del arte contemporáneo? ¿Sus relaciones con la sociedad, con la historia, con la cultura? La primera tarea del crítico consiste en reconstituir el juego complejo de los problemas que enfrenta una época particular y examinar sus diferentes respuestas. Muchas veces solo se trata de hacer el inventario de las preocupaciones del ayer para lamentarse luego de no haber podido encontrar alguna solución. Y sin embargo, el primer interrogante en lo que concierne a estos nuevos enfoques se refiere evidentemente a la forma material de la obra, ¿sí? ¿Cómo está construido? No lo hizo un artista. ¿Cómo que eso es una propuesta artística si la gente se junta a cocinar o a preparar una sopa tailandesa? ¿Cómo decodificar estas producciones aparentemente inasibles, ya sean procesuales o comportamentales, en todos los casos explotadas para los estándares tradicionales, sin esconderse detrás de la historia del arte de los años 60? Veamos algunos ejemplos. Rick Tirabanija organiza una cena en casa de un coleccionista y le deja el material necesario para preparar una sopa thai. Philippe Parreno invita a un grupo de gente a practicar sus hobbies favoritos un 1 de mayo en la línea de montaje de una fábrica. Vanessa Beecroft, siempre me cuesta ese apellido, Beecroft viste de la misma manera y peina con una peluca pelirroja a unas 20 mujeres que el visitante solo ve a través del marco de la puerta. Mauricio Catelán alimenta unas ratas con queso Vilpis y las vende como copias o expone cofres que han sido recientemente saqueados. Jess Brinch y Henry Plenge Jacobsen instalan en una plaza de Copenhague un colectivo volcado que provoca, por emulación, un tumulto en la ciudad. Christine Hill encuentra trabajo de cajera en un supermercado
o propone un taller de gimnasia una vez por semana. Carsten Höller recrea la fórmula química de las moléculas segregadas por el cerebro del hombre cuando está enamorado, construye un velero de plástico inflable o cría pájaros para enseñarles un nuevo canto. Noritoshi Hirokawa publica un aviso en un diario para encontrar a una joven que acepte participar en su exposición. Pierre Hugues convoca a la gente para una prueba, pone una antena de televisión a disposición del público, expone la foto de obreros trabajando a pocos metros de la obra en construcción. Muchos más nombres y muchos más trabajos completarán esta lista. En todos los casos, la parte más vital del juego que se desarrolla en el tablero del arte responde a nociones interactivas, sociales y relacionales. Hoy, la comunicación sepulta los contactos humanos en espacios controlados que suministran los lazos sociales como productos diferenciados. La actividad artística se esfuerza en efectuar modestas ramificaciones, abrir algún paso, poner en relación niveles de la realidad distanciados unos de otros. Las famosas autopistas de la comunicación, con sus peajes y sus áreas de descanso, amenazan con imponerse como único trayecto posible de un punto a otro del mundo humano. Esta serie de reflexiones traídas en la introducción de Nicolás Bourriou me sirven para plantear lo complejo, ¿sí? Lo complejo de la escena contemporánea. Y una de las principales cuestiones es que los problemas han cambiado. ¿Por qué las categorías de análisis artísticas tienen que seguir siendo las mismas? ¿Por qué debemos cuestionar con los mismos parámetros a Miguel Ángel Buonarroti que a Pierre Hugues? Si los problemas que enfrentó Miguel Ángel Buonarroti son distintos a los que enfrentamos hoy día. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí, María Los Ángeles? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno. No. Aunque parezca un... Aparte recién entré porque no se podía entrar dos. Ah, perdón, vi que habilitaste el micrófono y pensé que ibas a hacer una pregunta. Parece una obviedad esto de leer la introducción y hacer algún que otro comentario, pero tiene que ver con tratar de introducir una forma de leer los textos que no puede ser de ninguna manera desligada de las imágenes o de las experiencias, de los registros de esas experiencias artísticas. O sea, cuando voy a enfrentar la lectura de los textos, no lo puedo hacer sin tratar de comprender, porque mis nociones de estos diferentes artísticas, de este texto, a través de la mención que hace de los diferentes artistas y las artistas, ha cambiado cuando yo miro las imágenes, cuando indago acerca de qué es lo que ha ido produciendo cada uno de estos artistas a finales y a principios de en esta bisagra entre siglos. ¿Se comprende? No es lo mismo leer un texto tal vez de Jesús Martín Barbero, donde ustedes tienen una serie de destrezas y habilidades con respecto a la comunicación, que tratar de leer leer estos textos sin el apoyo de
y la búsqueda de esas imágenes. Es fundamental que ustedes vayan al auxilio de esas imágenes o registros, o inclusive, en tal caso, los audiovisuales que le permitan comprender de la manera más cabal posible lo que se le está planteando. ¿Comprendido? ¿Alguien que diga sí o no? Sí, profe. Gracias. Bien, entonces, para proseguir con la última estación, es necesario reflexionar un poco acerca de a qué tipo de nociones de cultura estamos haciéndonos referencia cuando tratamos de fundamentar este espacio de estética e historia del arte. Y para eso nos va a servir Terry Eggleton, un texto que se llama La idea de cultura, y que a mí me ha ayudado a ordenar un poco, y creo que a cualquier tesis de comunicación social debería servirle como para poder ordenar desde qué noción de cultura están construyendo su postulado. A lo largo de la historia podemos encontrar, dice Eggleton, tres grandes enfoques al respecto de la cultura. Uno, como la cultura como una crítica anticapitalista, utópica, esa que existe contraria a los caprichos del mercado, ¿sí? Existe una producción del ser humano que decanta no por esa propuesta capitalista, sino por todo lo contrario. La cultura surge de lo que quedan las relaciones humanas y lo que se va produciendo en las relaciones humanas. El otro, como una forma de vida completa, o sea, la cultura como absolutamente todo lo que va a ser producido por el hombre necesario en su vida plena, en su vida cotidiana, digamos. Y también como una gradual reducción del campo de las artes, o sea, también hay una noción de la cultura que trata de reducir todo a las expresiones artísticas. ¿Por qué? Porque en las expresiones artísticas podría haber cierto juicio o prejuicio, mejor dicho, que lleva a considerar que las expresiones más espirituales, más alejadas de lo pragmático, están en el campo del arte. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura, hablamos de expresiones artísticas. Yo me distingo de esta definición porque realmente no estoy de acuerdo con que el campo de la cultura esté solamente relacionado con la parte de expresiones artísticas, sino más bien de todo tipo. Voy más hacia el lado de la cultura como forma de vida completa. Prosiguiendo con esas ideas de Eggleton, es fundamental comprender a la cultura como un cultivo. Y esto es entender que la naturaleza está ahí, y una vez que nosotros empezamos a reproducirla con ciertos procedimientos, ya eso es cultura, ¿sí? El cultivo de la naturaleza es cultura. Igual hay otra perspectiva, que es ver en todo lo que hemos construido naturaleza, y esto también es válido, ¿sí? Para mí también es válido, y es alguna mirada que intento tener también de lo que es el mundo, digamos, o sea, lo que es la producción cultural del ser humano. También hay una noción relacionada con la cultura como producto de la chivita, de lo que es la ciudad. O sea, nosotros consideramos que hay mucho más cultura en la ciudad que en el campo, ¿sí? Por ejemplo, hay una tendencia a considerar de que en las expresiones presentes o en la construcción que el hombre hace a raíz de la naturaleza en la ciudad está mucho más concentrada que en el campo, y esto tiende a ser una falacia, digamos. Hay en este análisis de la cultura hay dicotomías y tensiones, ¿sí? Porque la cultura pensa entre producir y ser producido, entre la racionalidad y la espontaneidad.
tendemos a pensar de que la cultura es una evolución orgánica y natural contra lo que es lo artificial y premeditada, que la cultura es pensada como una revolución, siempre una revolución activa, que va modificando todo lo que se produjo. Por otro lado, hay otra dicotomía, que es la del desarrollo espontáneo y la planificación. O sea, se produce cultura en ese desarrollo espontáneo del ser, que necesita encontrar solución, pero también dice que surge cultura ante la planificación del ser humano. Proyecto inconsciente y excedente imprevisto. Y en esto entra justamente, en esas dicotomías, el arte juega siempre por el lado de la espontaneidad, de la revolución, del desarrollo espontáneo, del excedente imprevisto. Acerca de la producción artística, Nietzsche va a decir, el artista se siente libre pero sometido a una necesidad. O sea, hay una necesidad que surge interiormente y ante esa necesidad se siente libre de expresar de la manera más original posible y creativa posible. Se siente profundamente creativo pero condicionado por sus propios límites, o sea, lo que él es capaz de pensar o imaginar. Percibe, que es lo interesante del artista para Nietzsche, que percibe uno de los elementos en función de los otros. Siempre va a considerar que el azul o que el amarillo, como dice Gombrich en su introducción, ese amarillo va a parecer más verde si está al lado de un azul profundo, que si está al lado de un rojo, que va a tender más a un amarillo naranja. Entonces, esto es una de las características muy, muy singulares e interesantes de los artistas, según Nietzsche. Más dicotomías expresadas por Eggleton, parte que cultivamos y material crudo para cultivar, porque eso es la cultura, o sea, es un material que nosotros recibimos para cultivar, pero a su vez es parte cultivada. Voluntad y deseo. Está entre la voluntad y el deseo, mediando ahí entre la razón y la pasión, entre la autosuperación y la autorrealización. Lo que nos rodea y lo que yace dentro de nosotros, todo eso es cultura. Los artistas no tienen que expresar ningún contenido del tiempo. Su tarea es, ante todo, dar un contenido al tiempo. Esta es la imagen de la escalinata donde la gente quedamos ensimismadas observando la victoria de Samotracia. Esa imagen que realmente es una construcción cultural, porque de ser un objeto que había perdido siquiera su uso de proa en un barco, como mascarón de proa, los cuales pueden visitar muchos y muy bonitos, tanto en el Museo de la Boca, en el Museo Quinquela Martín, que es una de las principales elementos que coleccionaba Quinquela Martín era mascarones de proa, por encontrarse en el puerto de la Boca. También pueden visitar en todas las casas de Pablo Neruda, en Chile, también hay unas colecciones impresionantes porque son objetos que en sí nos desafían y nos intrigan con sus propias historias de los mares atravesados. Y esos elementos que han perdido su funcionalidad como emblemas de un barco pasan a ser objetos guardados en museos como naves insignes, ya no mascarones de proa, sino naves insignes de un museo como el Louvre, por ejemplo. Así que, bueno, abierto a sus consultas antes de hacer un recreo. Los tres textos: introducción del Gombrich, introducción de Bourdieu y la unidad que voy a subir de Terry Eggleton, son los textos que van a tener que tener lectura para poder cubrir esta clase. ¿Preguntas?
¿No? O hay un bebé o hay un gato llorando. Un gato. Bueno, en general, no suele haber preguntas. Esto es una clase como para poder ir, acercándonos a cuál es el abordaje que se deberían hacer a los textos, ¿sí? Esto vendrá de la mano de su relectura, por supuesto, sus señalamientos. No sé si están acostumbrados a esta altura a trabajar sobre digital o si no van a tener que hacer sus impresiones y estudiar con pestañas, no con los ojos, sino con las pestañas, que son pestañitas que van a ir sacándole al texto señalando cuál es el concepto central que está en cada parte del texto, cosa que para el primer parcial ustedes puedan tener todo señalado y ante las preguntas ir directamente al sector donde está esa información. ¿Se comprende? Como profesionales nosotros no tenemos que saber todo de memoria. Tenemos que tener ciertas lógicas racionales, sentipensantes, y el resto está todo en los libros que podemos volver a consultar. Tenemos que saber dónde está en nuestra biblioteca, eso sí. Ronald, te hago una pregunta. Gracias, Iván. Viste que decías, hablabas sobre la importancia del trabajo en relación a las expresiones artísticas, los trabajos del arte. Y ponías de ejemplo también más adelante el Migitorio de Marcel Duchamp, y también hablaste de Mauricio Catalán, que el año pasado tuvo como un pequeño escándalo en lo que es el mundo del arte, por poner una banana con una cinta pegada a una pared, digamos. Algo que parece muy simple, pero que en realidad tiene todo un trabajo atrás de los artistas que realizan procesos que se pueden decir de investigación o de búsqueda para llegar a este trabajo. O sea, Marcel Duchamp no es que de un día para otro se le ocurrió poner un migitorio en una galería artística, sino que tiene obras que preceden a este migitorio, que dan muestra de esa investigación que hizo Marcel Duchamp. Y para que los chicos vean que en cada artista hay un trabajo atrás, o sea, por más que implique el placer y el goce del artista al hacer su obra, siempre hay un esfuerzo y una búsqueda por lograr, ya sea algo nuevo, algo bello, algo escandaloso, para mostrar su arte, en fin. Sí, en el caso de Marcel Duchamp, hoy fue mencionado como una cuestión anecdótica, pero oportunamente llegaremos a él. Y Marcel Duchamp es parte de todo de un momento artístico en el cual la intelectualidad era tremendamente crítica de la modernidad, justamente. Nietzsche estaba tiempo antes postulando el fin mismo de todo lo que sea cultura, porque nos llevó a la primera gran guerra mundial en la cual se devastó Europa. Por lo tanto, lo que planteaba Marcel Duchamp es que todo se había destruido, la categoría arte había sido funcional al capitalismo moderno y había llevado a una pérdida de las verdaderas razones del ser humano, y que en la familia, en la religión, estaba la pérdida total de lo que era el ser humano. Y proponía absolutamente cuestiones que hoy siguen siendo totalmente disruptivas, que bueno, ya oportunamente hablaremos, y que el migitorio se transformó como la rueda, como el regalo de bodas, que es una plancha de hierro, de calentar con clavos, o sea, como para arruinar esa actividad. Era muy, muy crítico también con los formatos, con las cuestiones de género, con todo. Así que sí, no sé si aclaré o entorpecí la intervención. Sí, claro. Se basa en que estos procesos muestran que hay un trabajo detrás y que es interesante que los estudiantes también puedan ver en los propios artistas que van a analizar qué tipo de trabajo, qué tipo de metodología y técnicas utilizan para elaborar sus obras. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un cortecito. A las 5 vuelven al otro link que se les dejó, porque yo les voy a dar el ingreso, ¿sí? Hasta luego.